Dios les bendiga en esta tarde a todos ustedes que nos acompañan allí con su familia en este tiempo para el Señor. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están fuera de Bogotá, en otro lugar, la bienvenida especial. Vamos a leer un salmo, el Salmo 91, y dice la palabra del Señor: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaró lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dios es nuestro refugio y nuestro amparo. Con Él no debemos de sentir temor porque Él está con nosotros. Bajo sus alas estamos en este tiempo difícil nuevamente de confinamiento. Es una oportunidad para que le demos gracias a Él que nos ha guardado y para pedirle al Señor por cada una de estas personas que están allí en un hospital con el COVID. Vamos a estarle pidiendo al Señor que los guarde, que los levante, que somos sus hijos y tenemos esas promesas en la palabra del Señor que Él nos guardará. Se va afuera todo temor que haya en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios de la gloria, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es protección, es promesa, Señor. Padre, recibimos, Señor, tu poderosa mano, Señor amado, acampando sobre tu pueblo, Señor. Todo aquel que te busca, Señor amado, será guardado, Señor. Padre, porque tu palabra es fiel, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y en medio, Señor, de esta dificultad, Señor, que estamos viviendo, Señor, de esta enfermedad, Señor, Padre, declaramos, Señor, que tu fiel, Señor amado, protección está con nosotros, Señor. Se va fuera todo temor, Señor, todo lo que nos separa de ti, Señor, todo lo que no nos deja acercar a ti, Señor. Padre, y vienes tú, Señor, a levantarnos, Señor, a sanar, Señor, todo cuerpo que esté allí en una UCI, Señor, enfermo, Señor, declaramos, Señor, sanidad, Señor, la sanidad que proviene de lo alto, Señor. Padre, tú eres el Dios, Señor, todopoderoso, nuestro médico, nuestro sanador, Señor. En ti, Señor, colocamos, Señor, nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Padre, declaramos, Señor, cielos abiertos a favor de tu pueblo, Señor, de nuestra nación, Padre de la gloria, Señor, del mundo entero, Padre amado, Señor. Padre, llena cada corazón, Señor, que está allí, Señor, enfermo, Señor, y levántalo, Señor, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, a tu altar, Señor, Padre, para darte gracias, Señor, para exaltarte, Señor. En medio, Señor, de la prueba y de la dificultad, Señor, te alabaremos, Señor, y glorificaremos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, y aquí está mi hija. Hoy me acompaña Juanita, que quiso acompañarme para hacer la adoración al Señor. Bienvenida, Juanita. Gracias. Vamos a adorar al Señor. Quiero que allí en su casa, en sus casas estén dispuestos, levanten sus corazones al cielo y eleven esta adoración hermosa. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor.
Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Padre, hoy fluye, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Dile, Señor, arde en mí, Señor. Arde en mí. Oh, sí, Jesús. Con tu Espíritu, Señor. Persistirá al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy, siempre tuyo soy. No me alejaré de ti, no me alejaré. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Fluye, Señor, en nuestras vidas, Señor. Arde nuestro corazón, Señor. Con tu Espíritu, todo, Señor, todo se lo ofrecemos a ti, Señor. Vive en mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu Espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu Espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu Espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Ríndelo todo a Él, lo rindo, pues eres tú
todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor. Hoy te rendimos todo, Señor, todo nuestro ser, Señor, nuestro alma, nuestro espíritu es para ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda gloria, Señor, toda honra, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Que le podamos rendir todo a Él, no solo una parte nuestra, sino todo en el altar. Padre, gracias, Señor. Una bienvenida más a los que hasta ahora se están conectando. Vamos a tener un tiempo especial donde el Señor va a hablar a nuestras vidas. Invítale a tu amigo allí que se conecte con nosotros en este tiempo de bendición para nuestras vidas. Viene mi esposo con la palabra. Le invitamos a que pase por aquí. Dios les bendiga. Aleluya. Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Qué bendición y qué privilegio estar juntamente con ustedes en este tiempo y en este espacio para honrar, para glorificar, para exaltar y para bendecir el nombre del Señor. Quiero darle la bienvenida a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que son los invitados por excelencia en este espacio y en este tiempo. Y quiero saludar a todos los hermanos en Cristo que se están uniendo. Vi algunos hermanos conectándose aquí en la ciudad de Bogotá, desde donde se emite esta señal. Hermanos en el municipio de Soacha, un abrazo, un saludo especial. Familia que se está uniendo, como mis padres allí en la localidad de Ciudad Bolívar, igual que a la familia Cubillo Sanabria, allí en el barrio Nueva Candelaria. Un saludo, un abrazo especial. Quiero saludar también a algunos amigos, a Ángel Hernández que se está conectando en esta tarde. Y también a la familia Roncancio Rey que se conectan desde Puerto Rico. Un saludo, un abrazo, mil bendiciones para ustedes en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la palabra. Quiero invitarle para que abra su Biblia. Vamos a ubicarnos en un pasaje bíblico de la palabra. Y quiero que vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Aleluya. Aleluya. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Aleluya. Vamos a... Hace 8 días hablamos del tema del poder de la resurrección. Con motivo de recordar y conmemorar lo que fue la resurrección del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero hoy vamos a hablar y terminar hablando de ese tema, hablando acerca del propósito de la resurrección de Cristo en mí. La resurrección de Cristo tiene un propósito específico y especial en cada uno de nosotros, y es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Vamos a la palabra, prepare su Biblia, su agenda, su tablet, donde usted toma nota de lo que Dios nos va a hablar y nos va a ministrar en esta tarde. Leo la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra: además, versículo 1, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén y amén. Gloria a Dios. Como ya les mencioné, el título de la palabra en esta noche es el propósito de la resurrección de Cristo en mí. Diga, el propósito de la resurrección de Cristo en mí. Hace 8 días hablamos de lo que fue el padecimiento, el dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Hablamos de que el Señor Jesucristo tuvo 3 muertes. Padeció 3 muertes. Una muerte física, una muerte espiritual y la segunda muerte o muerte eterna que tuvo que padecer. Pero también hablamos de su resurrección. Hoy vamos a continuar hablando al respecto. La vida de Jesús es sobrenatural desde el principio hasta el fin. Cualquier atentado en quitar este elemento de su vida la destruye por completo. Desde antes de la fundación del mundo, desde el principio y hasta el fin, la vida del Señor Jesucristo se ha caracterizado por tener eventos y hechos sobrenaturales. Ahora, la descripción que hace la historia en el texto bíblico tiene en abundancia a Dios, a ángeles, a demonios, a Satanás, eventos milagrosos, sanidades divinas, al Espíritu Santo y a la dimensión eterna penetrando el tiempo. El material mismo de los 4 evangelios, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, consiste de muchos eventos singulares en la vida de Jesús, tal como el nacimiento de una virgen, su transfiguración, su resurrección de los muertos y su ascensión al cielo. Estos no son mitos antiguos, sino son realidades históricas, lo cimentada en que la fe cristiana está fundada. Este es el fundamento, la vida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección entre los muertos. Ahí está cimentada la fe cristiana de cada uno de nosotros. Quítale estas cosas y ya no queda fe cristiana. Quiero que veamos algunos aspectos importantes de su resurrección. Algunos aspectos importantes de su resurrección. El primer aspecto que vamos a ver es la prominencia de su resurrección. Digan, la prominencia de su resurrección. La prominencia habla de la verdad. La prominencia habla de la realidad de su resurrección. Y hablando de la prominencia de su resurrección podemos decir algunas cosas. Primero, el hecho de la resurrección de Cristo. El primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículo 4, dice la palabra: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
La primera evidencia o prominencia de su resurrección es que resucitó. Aunque en aquel tiempo algunas corrientes religiosas no creyeron y no creían en la resurrección de Cristo, y aún en este tiempo algunos no creen en la resurrección de los muertos, déjeme decirle que efectivamente Cristo resucitó y fue levantado por el Padre y fue levantado de entre los muertos. El segundo aspecto es el factor tiempo de la resurrección de Cristo. La Biblia dice, como ya lo leímos, que resucitó al tercer día. Ahora, ¿cuál fue la razón de su resurrección? Primera los Corintios 15:3 dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo no fue un mártir que muriera por su fe, sino un único Salvador que moriría por nuestros pecados. Entonces, la razón de la resurrección de Cristo Jesús es por nuestros pecados, es por el pecado de la humanidad. Ahora, en todo este proceso de la prominencia de la resurrección de Cristo, las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en su muerte y en su resurrección. En la muerte y resurrección de Cristo estaban el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. No voy a ampliar estos detalles, pero si usted le daré posteriormente las citas bíblicas al respecto. El segundo aspecto que vamos a ver acerca de la resurrección de Cristo es la prueba de su resurrección. Algunos no creyeron. Corrientes teológicas, religiosas, filosóficas de aquel entonces de conocimiento humano, no divino ni celestial, no pudieron creer en la resurrección de los muertos, ni mucho menos en la resurrección de Cristo. Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos evidencia de su resurrección. Primera evidencia de ello, primera prueba de su resurrección. El Nuevo Testamento registra 10 apariciones principales del Mesías, del Salvador, del Señor Jesucristo resucitado. Mira para acá. La primera aparición que hizo el Salvador fue a María Magdalena. Su primera aparición fue allí, ¿cierto? Pero dice la palabra que también se le apareció a otras mujeres. Lo menciona el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10, que no vamos a leer. Pero también se le hizo su aparición del Jesucristo resucitado en cuerpo, alma y espíritu a los discípulos. Al equipo que él conformó, a los 11 se les apareció. Lo encuentras en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 32. Pero también hizo una aparición especial a Simón Pedro. También lo encuentras en Lucas 24, versículos 33 al 35. Y posteriormente hizo su aparición a los apóstoles. Todo esto lo encuentras en Lucas 24. Estas 5 apariciones sucedieron en el primer día de su resurrección. Entonces, en el primer día de su resurrección se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres, se le apareció a 2 de sus discípulos, posteriormente se le apareció a Simón Pedro y por último a los 10 apóstoles. ¿Cuándo sucedió esto? En el primer día de su resurrección. Estamos hablando de lo que es el día domingo o el día de domingo de resurrección. Ahora, posteriormente se le apareció a los 11 apóstoles. Esto lo encuentras en el Evangelio de Juan capítulo 20. Después se le apareció solamente a 7 discípulos. A 7 discípulos lo encuentras en Juan capítulo 21. Pero dice la palabra que después hizo una aparición a 500 discípulos. Entonces comenzó a hacer apariciones a las mujeres, a algunos de sus discípulos, a los apóstoles. Pero en este lugar y en este espacio ahora se le aparece a 500 de los discípulos. A los que le conocieron, a los que caminaron con el Señor Jesucristo. Eran 500 discípulos. Después hizo su aparición hacia Santiago, que era medio hermano suyo. Hacia Santiago, su medio hermano. Primera los Corintios 15:7.
pero se le apareció posteriormente a los 11 apóstoles en el Monte de los Olivos. Estas últimas 5 apariciones sucedieron durante los 40 días hasta su ascensión. Desde el día 1 hasta el día 40, ¿cierto? A partir de la resurrección, el Señor Jesucristo hizo 10 apariciones. 5 en el primer día de su resurrección y las otras 5 entre el día 2 y el día 40, mientras estuvo aquí en la tierra antes de su ascensión. Entonces, la primera prueba de su resurrección fueron sus diferentes apariciones. 10 apariciones principales del Salvador, del Mesías, del Señor Jesucristo, el que había muerto, pero que dice la palabra que resucitó. Y dentro de 40 días se apareció, se dio a conocer, se reveló a muchos con los cuales había compartido antes de morir. Segunda prueba de su resurrección la menciona el apóstol Pablo. Pablo después habla de la aparición personal a él. De hecho, el Salvador se le apareció al apóstol Pablo en 5 ocasiones. Se le apareció en el camino a Damasco. Se le apareció en Corinto. Se le apareció en Jerusalén. Dice la palabra que también hizo su aparición en un barco que se hundía donde iba el apóstol Pablo. Y dice que se le apareció en un lugar desconocido que al parecer era Listra. Entonces Pablo menciona también cada una de estas apariciones, hablando de la grandeza, de la soberanía de Dios. Ahora, cuando uno ve estos aspectos, uno piensa y analiza cuál sería el propósito por el cual el Señor Jesucristo resucitaría y comenzaría a hacer diferentes apariciones durante los 40 días que estuvo sobre la tierra después de su resurrección hasta el día de su ascensión. Por eso el tercer aspecto que vamos a ver es el propósito de la resurrección. Primera a los Corintios 15:54 dice la palabra: y cuando esto corruptible, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué estaba hablando el apóstol Pablo? Estaba hablando a él de él mismo, y estaba diciendo que cuando esto corruptible, hablando de la carne, hablando de los huesos, hablando de esto que es mortal, se volviera inmortal, y esto que es corruptible se volviese incorruptible, se cumpliría la palabra escrita que sórbida es la muerte en victoria. Mira para acá. Los cristianos deberíamos comprender claramente el propósito de la resurrección. Es una trágica verdad que en nuestro mundo de materialista, el cual alguien definió el materialismo como el arte de conocer el precio de todo, pero no conocer el valor de nada. La Iglesia Universal de Cristo, el hombre en medio de este tiempo, no tiene un conocimiento claro del propósito de la resurrección de Cristo. ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué quiso entregarle el Señor Jesucristo a la Iglesia con su resurrección? En ocasiones, en un intento de evitar esta filosofía, hay creyentes que van hasta el otro extremo y concluyen que Dios solo está interesado en los asuntos no materiales. Mira para acá. Algunos han ido al punto extremo de esta filosofía y van al punto extremo a decir que el Señor Jesucristo solo está interesado en los asuntos no materiales, en la parte espiritual nomás. Y algunos hablan solamente de Cristo como religión, pero no hablan de Cristo como relación. No hablan del Cristo que tiene o está mejor interesado en todos los aspectos de nuestra vida. Él no solamente está interesado en lo no material, Él está interesado en lo material, está interesado en tu vida, está interesado en tu familia, está interesado en tus emociones, en tus sentimientos, en tus sueños, en tus anhelos, en tu diario vivir, en tu salud, en tu relación de pareja, de hogar.
Él está interesado en todo. Ese triste error lo vemos en las iglesias cuando separamos las tareas de cumplir los aspectos espirituales y cumplir los aspectos materiales. Sucede frecuentemente que esta actitud impone niveles morales más elevados en unos que en otros. Porque después de todo, no son asuntos espirituales más importantes que los materiales. Mira para acá. Los asuntos espirituales y los asuntos materiales tienen la misma importancia para Dios. Los asuntos espirituales y los asuntos materiales demandan entonces el mismo nivel moral, espiritual en cada uno de nosotros. Por eso no podemos hacer dentro de la iglesia una separación entre el área de la iglesia que atiende lo material y el área de la iglesia que atiende lo espiritual. Los dos deben cumplir y llenar el mismo nivel espiritual y el mismo nivel moral. Por eso los aspectos espirituales y de la iglesia deben ser atendidos por hombres y mujeres espirituales y hombres y mujeres que manejan un alto nivel de moralidad y espiritualidad. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? La gente no estaba creyendo en la resurrección de Cristo. Y algunos dejaban de atender lo espiritual y no atendían lo material o viceversa. Porque el nivel espiritual y el nivel moral se pensaba que no debía ser el mismo para uno o para el otro aspecto. La pregunta es entonces, ¿cuál es el propósito de la resurrección? El propósito de la resurrección es, entre otras cosas, destruir el enemigo último del hombre. Uno de los propósitos o el principal propósito de la resurrección de Cristo es destruir el enemigo que se está levantando en medio de los últimos tiempos contra el hombre. El enemigo ha utilizado diferentes facetas. El enemigo ha utilizado 5 enemigos naturales en contra de la humanidad. Y con esos enemigos busca destruir, ¿cierto?, lo más hermoso, lo más especial que Dios ha creado y que ha sido creado y diseñado conforme a la imagen de Dios, que se llama el hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo del hombre y de la mujer. Cuando hablo del hombre y de la mujer, estoy hablando de la familia. ¿Cuáles son esos 5 enemigos naturales de la humanidad que el enemigo está usando para dañar, para tergiversar, para sacar al hombre del propósito de Dios? El primer enemigo se llama el mundo. ¿Cómo se llama el primer enemigo? Diga el mundo. La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice así: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El primer enemigo natural de la humanidad se llama el mundo. Estamos en medio de una sociedad convulsionada por Satanás. Una sociedad donde gobierna la inmoralidad, donde gobiernan los vicios, donde gobierna el pecado, donde gobierna el fracaso, donde gobierna la frustración. Entonces mire para acá. El primer enemigo que Cristo derrotó cuando resucitó de entre los mundos, de entre los muertos, se llama el mundo. Por eso el mundo no tiene derecho legal. Por eso el mundo no se puede enseñorear de nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos llamados para ser ejemplo, modelo, testimonio, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. No somos llamados para ser esclavos del mundo, del pecado, de la inmoralidad, de los vicios, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la corrupción, de la maldad, de los vicios. El Señor no nos diseñó y nos creó para eso. Cuando Cristo resucitó, venció al enemigo y sus planes. Y ese enemigo dado por el mundo, y ese enemigo natural que se llama el mundo, ha sido derrotado por Cristo a través de su resurrección. El segundo enemigo natural de la humanidad se llama la carne. Diga la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice la palabra. Digo pues, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El libro de Gálatas o la epístola de Gálatas capítulo 5 habla del fruto, los frutos de la carne, y habla del fruto del espíritu como uno solo. Pero cuando menciona los frutos de la carne, menciona muchos frutos: adulterio, pornografía, iros, celos, contiendas, disensiones. Usted lo puede leer en el libro de Gálatas capítulo 5. Pero mire para acá. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, cuando venció al enemigo, venció también las obras de la carne. El hombre tiene el derecho legal, el poder y la autoridad para vencer las obras de la carne en su vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia? Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Cuando soy gobernado por los deseos de la carne, déjame decirte que el espíritu no está en mí. Pero cuando el fruto que da mi vida es el fruto del Espíritu Santo, estoy siendo direccionado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que usted y yo no podamos hacer lo que se nos da, ¿qué? La voluntad. Tenemos un control, tenemos dominio, tenemos autogobierno, tenemos autocontrol. Nuestro cuerpo, nuestra carne no va a hacer lo que ella quiere. Nuestro cuerpo, nuestra carne está sometido a la autoridad de Cristo y está sometido a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando esta carne es sometida al gobierno de Dios, el fruto de esta carne es del Espíritu. Pero cuando esta carne está sometida al gobierno del mundo, al gobierno de la carne y del pecado, el fruto es un fruto de la carne. Las borracheras, los adulterios, las inmundicias, la pornografía, la inmoralidad, los vicios, el robo, todas estas cosas hacen parte del fruto de la carne. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Llevó consigo el pecado, la inmoralidad de la humanidad, y venció el mundo y venció la carne. ¿Qué otro enemigo se está levantando en contra de la humanidad? La muerte espiritual. El Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24 dice la palabra: de cierto os digo, hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está pasando con la Iglesia Universal de Cristo? ¿Qué está pasando con los miembros de la Iglesia? En medio de pandemias, de crisis como la que estamos viviendo en este tiempo, están cayendo en una muerte espiritual. El enemigo está usando este enemigo natural contra la humanidad para hacerlo desfallecer, para hacerlo flaquear, para enfriarlo espiritualmente y traerlo a una decadencia espiritual que después lo llevará a una decadencia moral y lo llevará al pecado. La muerte espiritual es un enemigo grande que se está levantando con la humanidad. En medio de estos tiempos la gente se está desanimando, se está desalentando, está volviendo atrás. Han vuelto a Egipto, de donde Cristo los rescató y sacó con mano fuerte. Han vuelto a la maldición del pecado. Han vuelto a sus ataduras, a sus maldiciones. Han vuelto a lo que ofrece la carne y el mundo. Y están en una muerte espiritual. Se han alejado del Señor. Se han olvidado del Mesías, del Salvador, del que los rescató, del que los sanó, del que los liberó, del que los restauró, del que les dio un nombre, una identidad, un propósito y los levantó para la gloria de Dios. Fácilmente uno encuentra creyentes refugiados nuevamente en el alcohol, en la inmoralidad, en los vicios, en las drogas.
en la tecnología que no bendice. Y frente a ello han entrado en una muerte espiritual. Entonces no hay deseos de orar, no hay deseos de leer la palabra, no hay deseos de escuchar un culto, no hay deseos de asistir a la iglesia, no hay un deseo de servir al Señor. Luego no aman verdaderamente al Señor. Entonces el tercer enemigo que se ha levantado contra la humanidad se llama la muerte espiritual. El cuarto enemigo se llama la muerte física. Vamos a dejar esos cuatro. La muerte física. Hebreos 2:14 dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Se lo vuelvo a leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la humanidad, del hombre, él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo, participó del pecado del mundo, aunque él nunca pecó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Con la muerte y resurrección de Cristo, Cristo destruyó por medio de ese sacrificio al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo y a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. El enemigo no puede traer enfermedad y destrucción que traiga muerte a los hijos de Dios. La muerte física vendrá dentro de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. No moriremos, sino que viviremos y anunciaremos las bendiciones de Jehová. Testificaremos de sus grandezas, de sus bondades. Pero no moriremos en la voluntad del enemigo, de Satanás. Moriremos en el tiempo, en el espacio y en la voluntad de Dios. Cuando Cristo murió y resucitó, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo y a Satanás. Por eso, aunque se levante la pandemia, aunque se levante el virus, aunque se levante la enfermedad terminal, aunque se levanten las tinieblas, la misma oscuridad, aunque el enemigo hable de un diagnóstico médico y digan que te quedan unas semanas, unos días o unos meses de vida, quiero decirte hoy de parte del Señor que Cristo venció la muerte física a través de su muerte y resurrección, y le quitó y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y a Satanás, y nos entregó a ti salud, nos entregó a ti y a mí vida eterna, y nos entregó vida y vida en abundancia. No moriremos, sino que viviremos, dice la palabra. Moriremos cuando sea el tiempo del Señor. Moriremos cuando hayamos cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra. Moriremos cuando hayamos materializado los sueños de Dios aquí en la tierra. En el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué hizo Cristo? Venció la muerte física con su muerte y resurrección. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos naturales que están levantados en contra de la humanidad? El mundo, la carne, la muerte espiritual y la muerte física. Ninguno de estos enemigos tienen derecho legal, poder ni autoridad, ni pueden gobernar nuestra vida. El mundo no puede gobernar nuestra vida. No podemos ser gobernados por el alcohol, por los vicios, por la inmoralidad, por la corrupción, por la inmundicia. No podemos ser gobernados por la carne, adulterio, fornicación, ira, inmundicia, borrachera, injuria, lujuria sexual. No podemos ser gobernados por la muerte espiritual, engaño, mentira, muerte espiritual que no nos deja orar, leer, escudriñar, profundizar en la palabra, mantener una relación firme, especial, constante con Dios. Ni tampoco la enfermedad, la muerte física, tiene derecho sobre nuestras vidas. Fuimos llamados para cosas grandes y fuimos llamados para ser un pueblo en victoria y en bendición. Estamos afrontando en medio de estos días el tercer pico de la pandemia. El tercer pico de esta pandemia llamada COVID-19.
que está azotando las naciones de la tierra y que está destruyendo y que está trayendo muerte. ¿Qué va a detener el andamiaje? ¿Qué va a detener el plan de las tinieblas y de la oscuridad? ¿Qué va a detener el espíritu de muerte que ha venido sobre la faz de la tierra? Una humanidad, una iglesia que no se deja gobernar por el mundo. Una humanidad y una iglesia que no se deja gobernar por la carne. Una humanidad y una iglesia que no cae en la muerte espiritual. Una humanidad y una iglesia que cree en la obra de Cristo y no se va a dejar morir físicamente hasta que no sea el tiempo de Dios. La resurrección tiene un propósito de nuestras vidas y es vencer las obras de las tinieblas y de la oscuridad. Es vencer la misma muerte. Este fin de semana estamos en un tiempo de confinamiento. Las familias, los cristianos aún no pueden asistir a los templos, a congregarse, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Pero sí es tiempo de reunirnos en casa para alabar, para adorar, para glorificar el nombre del Señor. Sí es tiempo en estos 3 días de confinamiento general para reflexionar, para tomar decisiones y para tener claridad que así como Cristo, desde el primer día de su resurrección y por 40 días, se reveló, se manifestó e hizo apariciones a discípulos, a apóstoles, a hombres, a mujeres y a muchas personas en diferentes lugares. Así Dios se quiere revelar, manifestar y aparecer en tu vida. Quiere darte un propósito especial. Quiere revelarse con un sentido especial, trayendo un sentido especial para tu vida. Quiere traer una revelación nueva para tu vida. Quieres que en medio de este confinamiento el Señor se revele a tu vida, que puedas tener una aparición sobrenatural de Cristo a tu favor y puedas comenzar a caminar una vida diferente con el Señor. Mira para acá. A los hombres y mujeres que el Señor se les apareció, se les reveló después de su muerte y resurrección, su aparición marcó sus vidas. Su aparición marcó un desafío profundo en sus corazones. Su aparición trajo un conocimiento nuevo y diferente de Cristo. Su aparición trajo una nueva revelación de la muerte y resurrección de Cristo. Su aparición trajo una revelación y un desafío nuevo para la iglesia de aquel entonces. Por 40 días el Señor Jesucristo hizo sus manifestaciones, revelaciones y apariciones. Mira para acá. Pero después de eso dice la palabra que Él ascendió. Y la promesa del Padre era que no nos dejaría solos ni huérfanos y envió al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo se quiere manifestar, se quiere revelar y quiere hacer una aparición espiritual en nuestras vidas. Para cambiar, para transformar, para sanar, para liberar, para renovar, para restaurar, para generar un impacto, para traer una influencia espiritual en nuestras vidas. Termino mencionando el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, que dice aquí así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días apareciéndose. 40 días apareciéndose. ¿Con qué? Con pruebas indubitables. ¿Para qué? Para hablarles acerca del reino de Dios. Varón, mujer, hermano, amigo, tú que me ves, que me escuchas, tú que sabes que el Señor te está hablando en esta tarde a través de mi vida y de este ministerio. Quiero decirte que este es el tiempo de tomar decisiones. Que en medio de circunstancias y adversas difíciles, que en medio de un confinamiento general, que en medio de un azote de muerte como el que ha traído el COVID-19 sobre las naciones de la tierra, es tiempo de que puedas tener una experiencia sobrenatural con Dios, que puedas ir al altar de Dios y que puedas tener una revelación del reino de los cielos a tu favor y que puedas y empieces a ser un instrumento de Dios
aquí en la tierra, mientras Él viene por nosotros, la iglesia de Jesucristo. La resurrección tenía un propósito, y es entregarte vida. La resurrección de Cristo tenía un propósito, y era darte victoria. La victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, victoria sobre la muerte espiritual y victoria sobre la muerte física. ¿Qué dice la palabra? Ninguna arma forjada contra nosotros, la iglesia de Cristo, prevalecerá. La palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad para en su nombre hollar serpientes y escorpiones. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra hoy nos desafía a levantarnos, a creer que hay un propósito y que hay un poder especial en la resurrección de Cristo. Y es victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre la muerte espiritual y sobre la muerte física. Quiero orar juntamente contigo y quiero que hagamos un momento de guerra espiritual en esta tarde. Que le digamos al enemigo, no tienes poder ni autoridad sobre mi vida. Mundo, no tienes poder ni autoridad sobre mi vida. Obras de la carne no tienen poder y autoridad sobre mi vida. Satanás, no vas a venir con muerte espiritual ni con muerte física sobre mi vida, mi familia, mi descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Vamos a decirle, Satanás, fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y la resurrección de Cristo entre los muertos destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Acompáñame. Es tiempo de orar, de clamar. Es tiempo de hacer guerra espiritual y creer en la gran victoria que Cristo nos dio a través de la resurrección de Cristo, la resurrección entre los muertos. Oremos, cierra tus ojos. Vamos a guerrear por un momento. Vamos a hacer un momento de guerra espiritual. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, cubro mi vida, Señor amado, con la sangre de Cristo. Cubro la vida de mi hermano, mi hermana, familiar, el amigo que nos está viendo allá en casa, en la oficina, en el taller, en el lugar de trabajo, en el vehículo donde va, Señor. Lo cubro con la sangre de Cristo. Y declaro que ninguna obra de tinieblas, de oscuridad, ninguna retaliación del diablo tiene poder y autoridad sobre él ni sobre ella, Padre. Señor, hoy tú nos has hablado del verdadero propósito de la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. El propósito de la resurrección de Cristo era, Señor amado Padre, destruir por medio de tu muerte y resurrección a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo y a Satanás. Padre, por eso bajo ese poder y ese derecho legal, Señor amado, declaro en esta tarde que el diablo no tiene derecho legal, que el mundo, que la influencia del mundo, que esta sociedad convulsionada por Satanás, que se mueve en medio del alcohol, de las drogas, de los vicios, de la inmoralidad sexual, de la corrupción, Señor amado, del robo, del atraco, del secuestro, de la brujería, la hechicería, Señor amado, no tienen derecho legal sobre la vida de los que me ven, de los que me están escuchando. Satanás, te hablo en el nombre de aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Y declaro que el mundo no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. No tiene derecho legal sobre los que me ven y sobre los que me escuchan, Señor. Padre, de la misma manera clamo en esta hora en el nombre de Jesús. La carne, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, Señor amado, Padre, alcoholismo, brujería, hechicería, Señor amado, mentira, engaño, ira, lujuria, no tienen derecho legal ni poder sobre el hombre. Cristo murió y resucitó y venció las obras de la carne en la cruz, y por su resurrección nos dio derecho legal sobre la carne. Señor, hoy crucificamos esta carne para que Cristo viva en nosotros, Señor amado. Tu palabra dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu.
Hoy se quebranta toda obra de la carne. Hoy se quebranta toda obra del infierno, de la oscuridad. Hoy se quebranta toda obra de brujería, hechicería, engaño, mentira, bebedizo del diablo, Padre. Hoy se quebranta todo lo que el mundo, Señor amado, Señor, atañe, trae y quieren volver aún a las familias, a los hogares y a la juventud, Señor amado. Señor, se va toda muerte espiritual, toda pereza espiritual, Señor amado, toda pereza para leer la palabra, toda pereza para orar, Señor amado, toda pereza para amar a Dios, toda pereza, Señor amado, para escudriñar la palabra, toda pereza espiritual para servirle a Dios, se va en esta tarde. Hoy la declaramos inoperante, sin poder y sin autoridad, en el nombre de aquel que murió y resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. Se van las obras del mundo, se van las obras de la carne, Señor amado, se va toda pereza y muerte espiritual, Señor amado. Padre, y le hablo a la muerte, le hablo a las tinieblas y la oscuridad en el nombre de Jesús. Toda muerte física, Señor amado, todo cáncer, Señor amado, toda enfermedad terminal, toda enfermedad desconocida, todo virus, Señor amado, todo contagio de COVID, Señor amado, que, Señor amado, haya venido sobre la vida de alguien, Señor amado. Todo paciente que está en una UCI COVID, Señor amado, allí, Señor amado, envió una palabra de salud, envió una palabra de vida, envió una palabra de libertad, Señor amado, por el poder de la resurrección de Cristo, que venció en la cruz del Calvario, Señor amado, y que por medio de ese sacrificio destruyó al que tenía el imperio de la muerte, Señor amado, que se llama Satanás y el diablo. Declaro esas vidas sanas, declaro esas vidas libres, Señor amado, declaro vidas saliendo de esas, Señor amado, Padre, de esas salas UCI, Señor amado, testificando de la grandeza de Dios, glorificando el nombre del Señor, siendo agradecidos con Dios, Señor amado, y con los servidores de la salud, Padre. Señor, usa los médicos, Señor amado, los cirujanos, Señor amado, Padre. Usa, Señor amado, todo el equipo médico de cada clínica, hospital, Señor amado, de cada centro médico que está atendiendo esta pandemia, Señor amado, para que la sabiduría de Dios venga sobre cada uno de ellos y la gloria de Dios invada y llene, Señor amado, cada pabellón, Señor amado, Padre, cada sala UCI, Señor amado, y levanta a cada uno de los pacientes de allí para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pacientes que están en casa, Señor, en un proceso de recuperación de esta pandemia, allí envío palabra de vida, palabra de salud, Señor amado. Aún pacientes que están con enfermedades desconocidas, enfermedades de muerte, enfermedades terminales, cáncer, Señor amado, Padre, enfermedad como te llames, te declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén, Señor. Padre, todas estas vidas, Señor, que se han enlazado, que se han conectado, Señor, las bendigo en esta tarde. Declaro que el propósito de la resurrección de Cristo está en sus vidas. La vida de Luz Marina Alejo, de Libardo Sánchez, de Luis Hernando Cubillos, la familia Roncancio Rey, la familia Reyes Cañón, la familia Díaz Romero, Señor. Padre, estas vidas, Irma Alejo, Ramiro Padilla Rodríguez, Michael Alarcón, Dora Rey y Mambi Alejo, Sandrid y Briseida Roa Rodríguez en Santa Rosa, Miriam Rosaura López, la pastora Jacqueline Gómez Espinel, Señor amado, la vida de Carolina Garzón, de Nubia Hernández, Señor amado, de Hernando Ángel, Señor, de Luz Marina Peña, de Xiomara Marín, Señor, de Yadi Ortiz, de Amanda Ortiz Aponte, recibe el poder de la resurrección, Amanda Ortiz, de Gloria Molina, de Jefferson de la Rosa, allí en Cimití, sur de Bolívar, de Miriam Díaz, de Claudia Alfonso, Señor,
allí en Suacha, allí en el sector, Señor, en la comuna de Ciudad Verde, Señor, de Daniel José Martínez, de Ofir Arias, Señor, de Margot Méndez, de Germán Agudelo, Señor, de Edison Becerra, Padre, allí en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Casabianca, de Juana Salazar, Señor amado, que tú le diste un año más de vida, que venga la gloria de Dios en ella, Padre, allí en Cimití Sur de Bolívar, de Blanca Gladys Velázquez, allí en Casabianca, de Nuris Trillos y José Simón, Señor amado, Padre, allí en Santa Rosa, de Yorladis Díaz Rivera, en Morales Sur de Bolívar. Padre, declaro cada una de estas vidas guardadas, protegidas, bendecidas, Señor amado. Padre, el propósito de la resurrección de Cristo, una verdad y una realidad sobre ellos. Padre, declaro que las obras del mundo, las obras de la carne, las obras del diablo que está usando para traer muerte espiritual y muerte física, no tienen poder ni autoridad sobre ninguna de estas vidas, ni sobre mi vida, ni sobre mi descendencia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Levante una de sus manos y diga conmigo en esta noche, diga el propósito. Vamos, todos digan conmigo, el propósito de la resurrección de Cristo no tiene poder, no tiene derecho legal sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia. Diga, el poder de la resurrección me guardará del mundo, de la carne, de la muerte espiritual y de la muerte física, para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levante una de sus manos en señal de victoria. Hay victoria sobre tu vida. Hay victoria por el poder y el propósito de la resurrección de Cristo en tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira para acá. Esta semana continúa siendo guerra espiritual. En medio de estos confinamientos, en medio de este tercer pico, declara la palabra y dígale al Señor, seré guardado, seré protegido, porque el propósito y el poder de la resurrección traen cobertura sobre mi vida, sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero bendecirle en esta noche ya y desearle una semana de victoria y de bendición. Aunque venga la dificultad, la crisis, la aflicción, Dios estará contigo. Dios está ahí para pelear, para defenderte y para darte la victoria, la misma que Él alcanzó en la cruz del Calvario y que nos fue entregada a la cruz de Cristo. En esta noche no me resta sino darles gracias por su fidelidad. Gracias por estar unidos juntamente con nosotros en este espacio y en este tiempo para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Este ministerio, mi esposa, mis hijos, mis nietos, la descendencia que Dios me ha dado, les deseo una semana de bendición, una semana donde verás la gloria de Dios. Les amamos, les bendecimos, hacen parte de nuestro corazón y de nuestras oraciones. Dios les guarde, Dios les bendiga y camina bajo el poder de la resurrección y bajo el propósito de la resurrección de Cristo en tu vida. Un abrazo, feliz noche, Dios les bendiga a todos.